Es el deber de una madre después de todo. Eso le hizo lamentar haber olvidado cómo vivir y su incapacidad para pensar en cómo morir. Debes dejar de estar bajo el completo control de esa persona, porque a diferencia de mí, por muchas vidas que tengas, estoy seguro de que serán insuficientes. Una vez que hubo recordado cómo hablar, cómo andar y cómo vivir, se reencontró repentinamente con la chica de negro. La chica de negro había mostrado a menudo su rostro a la mujer. Antes de que ella se diera cuenta, actuaba acompañando a la chica de negro mucho más que antes. Y así se comienzan a juntar más con Elsa, ¿no? Y a hacer misiones juntas. Recordó cuando la arrojaron al agua caliente antes de conocer a Madre por primera vez, estando la mujer cubierta de sangre, barro y suciedad. La despiadada chica de negro la limpió descuidadamente de la mugre inamovible, o tal vez esa había sido la última sensación de libertad que había sentido la mujer. La intención de Madre dejaba claro que quería que la mujer se alineara con la chica de negro. Madre es otra persona, pues no. La chica de negro era normalmente fuerte, su forma de matar era excelente, sabía más cómo matar que cómo vivir, todo lo demás excepto eso era ajeno a ella. La voz sigue hablando y dice, está aquí, bueno, es mejor dejártelo a ti. Era indisciplinada, no era estricta, era una compañera que daba bastantes problemas. No podía apartar los ojos de su compañera, no era fiel a Madre, tenía libertad no solo en cómo mataba, sino también en cómo vivía. Había visto el infierno, había visto pesadillas, había visto el mal. Durante toda su vida la mujer pensó que nunca olvidaría el horror, mientras ayudaba, acompañaba y estuvo junto a esa chica de negro indisciplinada. Sintió como si lo que estaba grabado en ella fuera a desaparecer, pero habla y dice, Elsa murió, había muerto, se había convertido en cenizas y había muerto. Había muerto, se convirtió en cenizas y murió. Le clavaron una lanza en el vientre, perdió ambos brazos desde los hombros y también la vio con el cuello roto. También soportó el entrenamiento de Madre, también soportó el infierno, las pesadillas y el horror. Sin embargo, Elsa había muerto. Sola en el interior de una habitación oscura, la mujer se cuestionaba sobre el vacío que la rodeaba. Odio. ¿Qué se siente con odio? Tristeza. ¿Qué se siente con tristeza? No sabía cómo lamentarse, no sabía cómo resistir, no conocía el valor de la vida, ni siquiera el de la suya propia. Así fue desde el principio, antes de que Elsa muriera, antes de que pudiera reconocer que la chica de negro era Elsa, antes de conocer a Madre, antes de empezar su entrenamiento, antes de que su manada de bestias fuera destruida por la chica de negro, antes de que ella empezara a dirigir la manada de bestias, antes de que su vida fuera salvada por el capricho de una bestia. Desde el momento que había sido arrancada de quienes se suponía que eran sus verdaderos padres, la mujer había sido un producto defectuoso. La mujer quedó viviendo a la deriva cuando era una bestia, había imitado su modo de vida. Después de ser entrenada por Madre, hizo exactamente lo que ella le dijo que hiciera, e incluso después de que empezara a pasar tiempo con Elsa, imitó su forma de hablar, la había imitado. Desde el principio esta mujer había sido ese tipo de criatura, una criatura humanoide que imitaba a las personas. Matar al bastardo. Se preguntó si eso era lo que estaba pensando. Perseguirlo. Se preguntó si estaba pensando en eso de esa manera. Quería imitar a alguien que había asesinado a Elsa. Quería saber con precisión qué hacer con respecto a la muerte de Elsa. Mientras guardaba las apariencias en el exterior, la mujer seguía existiendo para los deseos de quienes la rodeaban. Deseaba un cambio. Si los acontecimientos cambiaban, la situación cambiaba, podría llegar a una respuesta. Eso o quizás Madre quiera que yo muera. Ella lo odiaba. Odiaba terminar ahí, terminar aquí, lo odiaba. Al menos quería saber la respuesta de lo que debía hacer, ahora que Elsa había sido asesinada. Escucha una voz que dice, anda, tú también viniste. Por la noche, en la biblioteca del interior de la Torre de Arena, en el lugar donde estaban los libros de los difuntos, una voz llegó desde atrás de ella. Detrás de ella había un joven de pelo negro que le resultaba familiar y al que conocía bien. Su corazón dio un vuelco en ese instante. Ella misma se dio cuenta de que en el fondo tenía miedo. Si él le preguntaba por qué estaba allí, ella no podía responder a preguntas como ¿de quién era el libro que ella buscaba por su cuenta para haber venido aquí en secreto? El joven dice, solo querías buscar un libro, aunque debería haber pedido ayuda a los demás, no soportaba la sensación de inquietud y... El joven estaba diciendo algo, con una sonrisa y una inclinación de cabeza, ocultó sus latidos exaltados, fingiendo como siempre. El joven dice, no te quedes despierta hasta muy tarde. Mientras se lo decían, ella salió de la biblioteca, se alejó lentamente, luego aceleró el paso y al final echó a correr. Él vio lo que ella había estado haciendo, supo lo que había estado haciendo, se dio cuenta de lo que había estado haciendo. Mordiéndose las uñas y frunciendo el ceño, la mujer se puso en cuclillas y calmó su respiración. No deseaban que la vieran, no deseaba que se supiera, no deseaba llamar la atención. Pero ella lo había abandonado todo. La mujer comprendió por qué había venido hasta aquí, y era una razón de peso para cambiar todo lo que conocía y empezar de nuevo, abandonando absolutamente todo. El impulso controló su cabeza. Mientras dejaba que sus emociones reprimidas hicieran rechinar sus muelas,
La mujer se dio la vuelta. Volviéndose por donde acababa de correr, sus piernas se relajaron gradualmente, hasta caminar lentamente, finalmente caminando tan suave que el sonido de sus pasos era imperceptible. Regresó a la biblioteca donde estaban los libros de los difuntos. De espaldas a ella, el joven de pelo negro estaba sentado en el suelo. Con tal cantidad de libros esparcidos por el suelo, ¿habría encontrado ya el libro de los difuntos que buscaba? El mero hecho de pensar esto hizo que sintiera celos, pero antes de que él se fijara en ella, definitivamente tenía que. El joven dice, eres tan superficial. Dejándose dominar por sentimiento de desesperación, el único que tenía entre sus ojos era el pelo negro de la nuca del joven. Se suponía que había vuelto sin hacer sonido alguno, conteniendo la respiración. Era cierto que no le llegaba a la suela del zapato a Elsa, pero aún así, la mujer podía al menos silenciar sus pasos. Entonces, ¿cómo se había enterado? Todos sus pensamientos se volvieron confusos. A pesar de que ella acababa de regresar silenciando sus pasos, él de espaldas había visto a través de ella. No importaba, la mujer había sido atraída por el joven. También debía tenerlo en cuenta. Con una tímida sonrisa y ladeando la cabeza, ocultó sus exaltados latidos, fingiendo como siempre. El joven dice, no trates de hacerme la pelota. Es repugnante, nadie querría que le hicieras eso. Él interrumpió los pensamientos de ella y la hizo seguir en silencio. Se quedó pensativa con los pensamientos dándole vueltas. ¿Qué es lo que trataba de decir el joven de pelo negro? El joven dice, no pongas esa cara serena, muñequita sumisa. ¿Vas a ignorar el deseo que hay en lo más profundo de tu propio corazón? ¿Por qué le pesaba a ella tanto oírle decir eso? El joven dice, dedícate a escuchar tu deseo. Si lo haces, te verás a ti misma un poco más. Y cuando te veas un poco más, sabrás lo que quieres hacer. Quería saber qué quería hacer, verse a sí misma. Lo que quería hacer, lo que deseaba, eso era. El joven sigue hablando y dice, esa cara que estás poniendo ahora sí que está bien, es profunda y tiene muchos matices. Cuando se dio cuenta, el joven de pelo negro se había dado la vuelta y estaba de pie justo delante de la mujer. La mano del joven agarró una de las trenzas colgantes de la mujer y la miró con unos ojos horribles que albergaban un placer pervertido. Ella era incapaz de apartar la vista de esas pupilas oscuras que tenía delante. El joven sigue hablando y dice, si entiendes tu deseo y empiezas a saber quién eres realmente, entonces empezarás a actuar más como tú misma. Me aseguraré de recordar tus aburridas preocupaciones y angustias. Decidiendo egoístamente lo que otra persona deseaba, el joven declaró eso mientras se llevaba las puntas del pelo de la mujer a los labios. Esto llenó de pavor el corazón de la mujer. Sin embargo, un ligero dolor le quemaba el pecho. El joven dice, me aseguraré de recordarlas. Si ella comprendiera sus propios deseos, si ella llegase a ver quién era realmente, ¿podría la mujer parecerse más a sí misma, a lo que debía ser? Y la mujer dice, ¿qué tan en serio debo tomar lo que hablamos anoche? Supongo. Había salido el sol. Ella había terminado de desayunar, y antes de que fueran a llevar a cabo su siguiente acción en la torre, se puso en contacto con el joven de pelo negro. Ella había pensado tanto en ello que no pudo dormir, pensó, pero por más que lo hizo, no pudo llegar a una respuesta. El joven saludó a la mujer por la mañana como si su actitud anoche nunca hubiera ocurrido, y por eso ella tuvo que llamarlo para crear una oportunidad de hablar con él. Incapaz de controlar sus inquietos sentimientos como mínimo, necesitaba llevarlo a un lugar donde nadie más pudiera oírle. El joven dice, aquí no, cambiamos de lugar. Esa fue la sugerencia del joven. Cambiaron de sitio. Cuando entraron en la habitación, ella quiso interrogarle sobre el significado de sus palabras de la noche anterior. Ahora que lo pensaba, anoche en la biblioteca el joven dijo algo sobre su intención de hablar con todos los demás. El joven dice, lo siento. Cuando le susurraron esas palabras al oído, su ligero cuerpo fue empujado hacia el suelo. Se cayó, se golpeó la espalda contra el suelo, pero fue incapaz de gritar. Justo cuando su campo de visión parpadeaba así, vio la cara del joven que se le echaba encima. La sonrisa de su cara era lo más asquerosamente diabólico que había visto nunca. El joven dice, preguntar eso directamente va contra las reglas. Su cuello fue agarrado con muchísima fuerza, su boca se abría y cerraba, pero no llegaba nada de ese aire tan importante para su cuerpo. Retorciéndose, luchando, clavó las uñas en las manos que agarraban su cuello. Desesperada, pataleó caóticamente. No podía moverse ni empujarlo, pero si ella fuera Elsa, podría lidiar con él. Así es, amigos. La están ahorcando a Meili. El joven dice, esta vez fue una derrota por romper las reglas, pero espero que actúes con más audacia la próxima vez. Hazlo lo mejor que puedas como siempre has hecho. Ella no entendía a qué se refería. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué decía? ¿Qué le estaba diciendo? El joven comienza a hablar y decir, vaya, esto va a ser muy interesante, el misterio del asesinato de Natsuki Subaru. Meili en su mente dice, me está matando, estoy perdiendo la conciencia, me va a matar. Al final puedo hacer algo, moriré asesinada. Cuando estaba cazando en ese bosque, ¿qué hice? ¿Me mataron? Sin embargo, incapaz de hacer nada, moriré asesinada. Era divertido, asesinada, fue agradable. Morir asesinada, como si fuera parte de un juego infantil. Morir asesinada, te mataré. Y Subaru hace ¡ta!
Lo que tenía en las manos se le cayó y vio el mundo dar vueltas en círculos. Respiró adolorido, sus pulmones sufrían espasmos de pánico mientras respiraba con dificultad. Y una voz se escucha y dice: «¡Hey, Subaru!». La chica de pelo plateado corrió hacia quien gemía de dolor por el doloroso choque. La siguió una chica de pelo claro. Ambas se acercaron y lo enderezaron al mismo tiempo agarrándolo de los hombros. Subaru dice: yo soy, ¿qué acaba de, cómo qué? Respira hondo, le dicen a Subaru. No necesitas forzarte a hablar, supongo. Emilia, no toques ese libro bajo ninguna circunstancia, de hecho. Sus ojos daban vueltas y la espuma brotaba de las comisuras de los labios mientras la niña Beatriz la llamaba desesperadamente. Beatriz llamó a la chica de pelo plateado Emilia, que estaba alcanzando el libro. Una vez más, Emilia sintió y retiró su mano después de todo. Emilia dice: «Pero Beatriz, Subaru luce raro, este libro es...». Beatriz dice: «Precisamente por eso sería problemático que Emilia acabara en el mismo estado, supongo. Seguramente acabó sumergiéndose demasiado. De hecho, está hablando de maneras confusas, supongo». Al oír el análisis de Beatriz, las mejillas de Emilia se endurecieron y tragó saliva. Acto seguido se acercó rápidamente, se aferró a su mejilla y con sus propios ojos ella enfrentó los ojos de él. Emilia dice: «Subaru, recuerda, ¿estás bien? Eres Natsuki Subaru, mi caballero. No tienes ni idea del mundo y eres más pobre que nadie. Te llevas bien con todo el mundo y eres... Emilia empezó a rebuscar en sus recuerdos, sacando a relucir desesperadamente todo lo que podía. Mientras la oía decir todo eso, Subaru empezó a recordarse a sí mismo. Subaru dice: Emilia, Beatriz, soy yo, ¿verdad? Yo no soy ella, soy yo, sin Elsa, esto. Emilia dice: «Lo estás haciendo bien, mantén la calma, todo va bien, despacio, ¿de acuerdo?». Beatriz dice: «Como una astilla arranca lentamente esos recuerdos alojados de hecho, y entonces podrás volver a ser el Subaru de siempre, supongo». Subaru hace... Emilia y Beatriz hablaron con Subaru. Julius dice: «Emilia-sama, mis disculpas por hacerla esperar. Me enteré de camino por la señorita Ran». Ekidona dice: «¿Es verdad que encontraste un libro con el nombre de esa chica?». Y entonces llegó Julius, que subió corriendo por las escaleras. Julius y Ekidona llegaron. Luego Ran, que estaba al final del grupo, se puso al día. Se mencionó el nombre del ausente Meili. A esas tres personas, Emilia y Beatriz, empezaron a explicar la situación actual. Chaula estaba en silencio. Chaula miraba en silencio el libro que yacía en sus pies y que le era indiferente. Entre cerró sus oscuros ojos, no había ni un atisbo de emoción en aquella mirada. Simplemente estaba en silencio, mirando silenciosamente. Y así, amigos, Subaru sigue confundido y atormentado por los recuerdos de Meili. Emilia dice: «Subaru», y Beatriz también dice: «Subaru, ¿estás bien?». Ellas estaban preocupados por Subaru. Subaru hace poco había experimentado el sentimiento y la presión en su cuello de ser asfixiada, o asfixiada porque había experimentado a Meili, ¿no? Había experimentado ser Meili y cómo él mismo la había asesinado. Ekidona pregunta qué le pasa y qué es lo que vio. Subaru estaba en silencio. Las chicas dicen que hay que tomárselo con calma. Ekidona insiste que contara qué había pasado y el paradero de Meili. A Subaru le pregunta que en dónde estaba, ¿no? ¿Qué es lo que había visto? Subaru responde que sí, que él vio los recuerdos de Meili. Todos estaban atónitos ante la respuesta de Subaru, ¿no? Había un corto silencio. Pues sí, Subaru con esas palabras confirmó que era la Meili que conocían. Subaru lo había confirmado muy bien. Las chicas apoyaban a Subaru, que estaba confuso. Beatriz acarició la cabeza de Subaru. Beatriz dijo a Subaru que se relajara, que no era su culpa, cuando en realidad fue culpa de Natsuki Subaru. El por qué Meili había muerto, nadie más lo sabía, solamente Subaru. Julius le pregunta a Ran qué opina de la situación. Ran menciona que nadie más querría comprobar el libro. Julius menciona que tal vez él podría. Ran dice que es peligroso y que el estado actual de Julius es igual de malo que el de Subaru. Todos hablaban sobre la posibilidad si leer más libros afectaba a las personas, tal vez. Todos pensaron. Emilia dice: «Debemos buscar a Meili, ya, o al menos encontrar su cuerpo». ¿Qué sentido tendría eso? Entonces todos comienzan a hablar y planificar y sobre que deberían dividirse en grupos y buscar, ¿no? Ran dice que va a ver si Ren está segura. Ran se dirige a la sala verde. Julius dice: «Subaru, puede que sea cruel preguntarte, pero ¿qué viste en los últimos momentos de Meili?». Subaru duda en responder y en su mente pensaba que estaba siendo cómplice de otro Natsuki Subaru. Ekidona también pregunta lo mismo. Subaru estaba en silencio. Subaru en su mente se preguntaba a sí mismo que tal vez ellos ya lo sabían. Se sentía presionado, paranoico. Tal vez le preguntaban porque ya lo sabían, pensó Subaru. Todos quedaban mirando a Subaru.
Querían saber el paradero de Meili, qué es lo que diría Subaru. Subaru dice, bueno, no vi hasta el punto en que murió, pero sé que está en esta torre. Ekidona dice, ¿te quedan fuerzas para volver a leer el libro y llegar hasta el final? Beatriz se molesta mucho con Ekidona. Dice su nombre, Ekidona. Beatriz se opone firmemente. Emilia tampoco estaba de acuerdo. Solo decía que debían apurarse para buscar a Meili. Todos comienzan a pensar cómo o dónde podría haber ido Meili. Chaula también estaba ahí y comienza a hablar con ellos, ¿no? Y descarta que haya salido de la torre, porque menciona lo siguiente, que si Meili hubiera salido, ¿no? Ella se hubiera convertido en una killing machine, es decir, una asesina, no una máquina asesina. Y que como eso no pasó, pues ella está en la torre. Ojo con este dato, que si alguien sale, Chaula entra en modo asesina. Chaula era cruel con sus palabras. Ella dice que solo es apegada al gran maestro. A los demás no les importa Chaula. Todos comienzan a buscar. Beatriz se queda con Subaru. Chaula también estaba con ellos, pero Subaru le dice que ayude a los demás. Subaru en su mente, la mente de Subaru era un desastre, pues no. Pensaba que sus muertes anteriores tal vez eran un complot de Natsuki Subaru, su otro yo. Beatriz estaba preocupado por Subaru mientras le acariciaba la cabeza. Subaru se sentía horrible, ya que ese cariño no era para él en realidad, no era para Subaru, sino ese cariño estaba dirigido hacia Natsuki Subaru, el otro Subaru. Emilia y Beatriz lo apoyaban, lo querían, pero este Subaru solo era un desconocido, un impostor. Aunque él sabía que las reacciones de Beatriz y Emilia eran reales, honestas y genuinas, aún así se sentía fatal. Subaru pensaba por qué Natsuki Subaru era alguien cruel, por qué estaba involucrado en la muerte de Elsa, por qué todos lo querían, por qué mató a Meili con una mirada de mierda sonriente. Todo. En eso Subaru no comprendía, hasta que se le vino un pensamiento a su mente, y en eso mira el tomo negro en sus manos, y entonces comprendió. Tal vez esta era la respuesta a sus preguntas. Capítulo 48. Asesinar se convierte en hábito. Beatriz seguía acurrucada a Subaru, ¿no? Mientras él divagaba en sus pensamientos, Subaru llegó a la conclusión que obtendría todas las respuestas si leía el libro de los difuntos de los demás. Así es, amigo, este Subaru está desquiciado. Beatriz, preocupada por un Subaru distraído y con expresiones raras, le sugiere que vayan a descansar a otro lugar, a la sala verde. En eso Beatriz le agarra del hombro amablemente a Subaru. Subaru piensa, oh, qué mano tan pequeña. ¿Qué pasaría si la agarro y la aviento fuertemente contra el suelo? Se le escapa de su boca decir eso, ¿no? Qué pequeña. Beatriz se molesta y le dice que eso es lo que hace linda Betty. Este Subaru está desquiciado. Subaru pensó en que tal vez conocía a todos los demás, y sobre todo a Natsuki Subaru si mataba a los demás, y leía el libro de la muerte. Pensó que esa era la respuesta para conocer todas las respuestas. Subaru piensa y piensa, y en ese instante piensa en matar a Beatriz, y escucha en su cabeza una voz dulce que dice, como lo que me hiciste a mí. Así es, amigo. Subaru escuchó una voz en su cabeza. Esta voz era la voz de la niña muerta, burlándose de Subaru. Y así Beatriz comenzó a acomodar el libro de Meili en la biblioteca, ¿no? Mientras estaba de espaldas y acomodaba el libro hacia un lugar un poquito alejado, Subaru miraba la espalda de Beatriz. Subaru buscaba una forma horrible y realista de matarla. En su mente se escuchó la voz de la niña decir, ¿así que quieres matarlos para saber si son de fiar o no, Oni-san? Qué retorcido eres, ¿eh? Basta de excusas. Dime, ¿qué es lo que harás? Subaru pensó que sería fácil matar a Beatriz mientras escuchaba las palabras de la niña en su cabeza. Meili dice, ¿y qué me dices de la Oni-san media bruja? Subaru pensó, con Emilia sería muy fácil, sería pan comido matarla. La otra vez la agarré del cuello y ella era muy inocente. Podría romper ese hermoso y frágil cuello. Meili dice, y se ríe. Meili dice, en la mente de Subaru es todo esto, ojo. Meili le dice a Subaru, después de todo, esa es tu especialidad, ¿no? Subaru sigue hablando mentalmente con Meili y se dice, Ran es grosera, pero también alguien fácil de matar seguro. Ekidona también. Todas son chicas débiles después de todo. Julius, pensó Subaru. El único obstáculo era Julius, ya que él es un hombre, igual que Subaru. Atacarlo de frente sería suicida, seguía pensando Subaru. Él sería el mayor reto, por lo tanto, debería ser el primero en caer, pensó Subaru. Y así los amigos de Subaru y Beatriz se van a la sala verde. Subaru pensó en Patrache y cómo lo había salvado. Meili en su mente le dice a Subaru, tal vez si supiera que no eres el Natsuki Subaru que conoce, ¿crees que te habría salvado? ¿Crees que habría arriesgado su vida por ti? ¿De verdad lo crees? En eso Beatriz coge la mano de Subaru y con muecas dice, tienes muchas heridas.
Subaru estaba nervioso y su corazón latió 1000. Nervioso que Beatriz supiera algo. Y la voz de Mei le dice: Oni-san, ¿qué vas a hacer? ¿No deberías empezar ya? Beatriz dice: parece que has vuelto a arañarte. Qué mal hábito tienes, supongo, Subaru. Así. Parecía como que Beatriz estaba acostumbrada a eso, pensó Subaru confuso. Beatriz empezó a curar a Subaru. Subaru se sorprendió por la magia, por ver esto. Todo rastro de hostilidad que sentía Subaru hacia Beatriz desapareció. Las heridas físicas desaparecían, como a su vez su humanidad era restaurada. Mei le dice: qué aburrido. Subaru piensa en una frase sobre lo de asesinar se vuelve un hábito. Capítulo 49. A ti, el defectuoso. La sala verde hacía efecto y Subaru quedaba sorprendido. Subaru reflexionaba lo que casi hizo. Ojo que, si bien en las heridas de Subaru estaban siendo curados por Beatriz, y aparte de Beatriz la sala verde, no era por completo, ya que sus heridas eran profundas, ¿ya? Subaru reflexionaba lo que casi hizo. La voz de Meili decía: con lo que me había esforzado con ese mensaje. Cielos, santos cielos, Oni-san es horrible. Mei le dice: menos mal, Beatriz borró la evidencia, ¿no? Subaru, impactado por las palabras de la niña en su mente. Las palabras de la niña le molestaban mucho, pero sobre todo le tocaban profundamente dentro de su ser. Subaru pensó que tal vez era el espíritu de la niña que había poseído su cuerpo para atormentarlo. La voz era molesta. Mei dice: Beatriz ya se fue, ¿no? ¿Por qué no te deshaces de la chica dormilona? Subaru hace: maldición. Mei le dice: no pongas esa cara, es adorable. Pensó en Ren, obviamente, ¿no? Aunque no tenía ningún recuerdo de ella. ¿Quién era ella?, pensó Subaru. Y ante la sugerencia de Meili, Subaru comenzó a pensar: ¿quién es ella? Todos vinieron a la torre para ayudarla, ¿verdad? Tal vez deba matarla, pensó Subaru. Sería muy fácil, pensó Subaru. Subaru pensó en el orden correcto para matar a las personas. Julius era el primero, Emilia era el segundo, Chaula la tercera, luego era Ran, luego Kidona, luego Beatriz y luego Ren, ya que debería matar primero al más fuerte, que era Julius, ¿no? Si no, todos descubrirían a este Subaru. Meili dice: si no lo haces, perderás la oportunidad. Eso también estaba dentro de tus planes, Natsuki Subaru, pensó Subaru. O sea, mientras Subaru se veía en esta situación desesperada, pensó que todo era un complot de Natsuki Subaru. O sea, de él mismo, pero de su otra versión, ¿no? Subaru en el otro brazo tenía grabado: ¿quién eres? Poco a poco las heridas eran sanadas. Eran profundas. Subaru pensó que tenía suerte de que el cadáver de Meili no fue encontrado. Luego, una noche, en la cena, el ambiente era tenso, ¿no? Recapitulaban todo lo sucedido. Emil le preguntó a Rei si había visto a Meili. Él había dicho que no la vio. O sea, ya todos estaban reunidos comiendo y contando lo que habían hecho, ¿no? Cuando se dividieron para buscar el cuerpo. Emilia le preguntó a Rei, pero dijo que no la vio. Y Kidona menciona que deberían centrarse en conquistar la torre, que eso sería la mejor opción, porque ya es muy tarde para Meili. Emilia obviamente se enoja, y Kidona menciona que los suministros están acabando. Julius dice que no hay por qué discutir. Además, en ese momento Kidona se sincera más. Dice: la razón de Kidona es simple. Julius menciona, ¿no? Él menciona que el apuro es que ella ha estado consumiendo su OG desde hace mucho, o sea, el OG de Anastasia. Pues no recuerden que Kidona está en el cuerpo de Anastasia, pero no porque lo haya querido hacer, sino por los eventos del arco 5. Por eso era el apuro. El secreto de Kidona fue revelado por Julius. Kidona se encogió de hombros y hizo: Ella pide a Beatriz que lo confirme. Beatriz confirma que es cierto, la revisa el cuerpo, y así hablan sobre las prioridades. Emilia le dice a Subaru si está de acuerdo. Él dice: supongo que sí. Emilia dice que Subaru debe ser el más preocupado por Meili, porque leyó el libro. Todos miraban a Subaru. Subaru dice: realmente estoy preocupado. Estoy seguro que Meili hubiera querido que siguiéramos. Y después cayó la noche, ¿no? Todos se reunieron en una habitación para más seguridad, es decir, todos se juntan. E improvisaron una separación, ¿no?, de hombres y chicas, ¿no? Subaru se quedó obviamente en la sala verde. Él insistió. La excusa de Subaru fue que como tenía heridas, debería estar en la sala verde para curarse. Entonces Subaru se levanta. Meili dice: creo que Meili se hubiera querido que siguiéramos. Menudo actor eres, Oni-san. Solo es sarcasmo, no te enojes. Te elogio porque realmente es lo que pienso. Meili seguía diciendo: ¿entonces matarás a la chica de pelo azul? Subaru dice: no, aún no es su turno. Subaru se levanta y se movía de forma sigilosa. Su objetivo era deshacerse del cuerpo de Meili. Entonces Subaru se dirige hacia donde escondió el cuerpo, no tan a sus pasos. Se dirige hacia el cuerpo de Meili. Subaru se sorprendió. No encontró el cuerpo donde lo escondió y exclamó: ¿qué? Subaru exclamó: pero si aquí lo dejé, estoy seguro, dijo Subaru.
Una voz se escucha y dice: ¿qué estás buscando, escondidos, Basuru? Subaru se puso pálido. Era Ran. Con los brazos cruzados, Ran exclamó: o tal vez debería llamarte farsante Natsuki Subaru. Un Natsuki Subaru defectuoso, así es. Ran le dice que él es un Natsuki Subaru defectuoso. Al escuchar esas palabras, el corazón de Subaru se congeló. Ran lo miraba con frialdad y furia y exclamó: ¿qué pasa? ¿Estás tan alterado? Te hice una pregunta. Tú que te haces pasar por Basuru, respóndeme de una vez. Y Subaru dice: yo solo estoy... Ran dice: ¿estoy qué? Subaru entra en pánico, pensó: ¿acaso han mantenido una trampa? La conversación de la cena, todo fue un engaño, era una trampa, una trampa. Ran dice: impostor, así que no tienes nada que decir en tu defensa. Supongo que eso habla por sí solo. No te preparaste lo suficiente para disfrazarte de él. Fuiste negligente. Subaru se mordió el labio, sangre, y pensó que él era un barato impostor. Subaru en ese momento dejó de temblar, y mientras divagaba en sus pensamientos, tenía una intención asesina, ¿no? Esta intención asesina prendió y se apoderó de todo su cuerpo. Mientras Ran le reprochaba de su comportamiento antinatural y lo evidente que es prestando la atención, Subaru enojado dice: ¿crees que puedes acusarme solo porque no digo ni respondo nada? Un impostor. ¿Me estás acusando falsamente? Oye, tú, ¿quién demonios te crees que eres? Ran dice: aunque falsas acusaciones, Subaru comienza a dramatizar y habla sobre qué hay de malo en deambular en la noche y más excusas, ¿no? Ran dice: ¿de verdad crees que nadie ha visto nada? Subaru empieza a pensar ante esas palabras. ¿A qué se refiere? Ver que el cuerpo de Meili y su mente era un desastre. Ran menciona que aunque nadie viera, ella lo estuvo haciendo a través de la dragona. Obviamente Ran se refiere a su poder de la clarividencia, ¿no? Recordemos que Ran puede ver, tiene un poder de la clarividencia que puede ver a través de las criaturas, ¿no? El lugar, así a través de sus ojos, pues. Recordemos, pero Subaru no sabe esto. Entonces Ran dice que ella estuvo viendo a través de la dragona y era obvio su extraño comportamiento. Ran pone sus dedos en sus labios y hace un extraño gesto como de silencio. Subaru responde: ¿qué demonios estás diciendo? No entiendo. Pero de pronto recuerda que ese gesto él lo hizo con Patrache. Así es, amigos, Ran estuvo viendo a través de Patrache cuando Subaru trabajaba en la sala verde y hizo su brazo de silencio. Obviamente Subaru no sabe las habilidades de Ran, pues más. Y Ran menciona: necesitas estudiarle más a Natsuki Subaru, tú defectuoso. En ese momento Subaru consideró en matar a Ran. Meili le dice en su cabeza: esa Onesan seguramente está desequilibrada a la izquierda, golpéala a la izquierda, estámpala contra la pared. Y así Subaru se lanza hacia su oponente. Ran dice: te quedaste sin palabras y recurres a la violencia, qué aburrido. ¿De verdad pensaste que la frágil y pobrecita Ran desafiaría sola a un hombre salvaje? Ran decía esto con una mirada de lástima. Subaru oyó un crujido y de pronto su pie es congelado. No puede ser esto, es magia, dijo Subaru. En un parpadeo se formó una jaula de hielo. Así es, amigo, este era el poder de Emilia. Parecía Ran acompañada de Emilia, ¿no? Y Emilia exclamó: ojalá Ran se hubiera equivocado, dijo Emilia con una mirada triste. Ran exclama: eres un pésimo actor de pacotilla, le dijo a Subaru. Al lado de Ran estaba Emilia y dice Subaru: ¿qué intentas hacer? ¿No deberías descansar a estas horas?, decía Emilia a Subaru. Ran dice: Emilia-sama, es inútil preguntarle, no creo que ese sea Basuru. Emilia dice: Subaru. Ran dice: es solo una falsificación inferior con su apariencia. Ran habla sobre que no tiene rasguños gracias a Emilia y le agradece, ¿no? Pero que si con un poco de dolor, tal vez ese Subaru pueda decir lo que ellos quieren saber, ¿no? O sea, Ran sugiere que hay que torturarlo. Subaru dice: dolor, torturarme, necesitas conocimiento avanzado en eso. Oye, Emilia dice: espera, no dejaré que le hagas daño. Ran dice: Emilia-sama, ¿acaso no estaba de acuerdo con el plan? Y discute con Emilia sobre el plan, ¿no? Y que debería estar de acuerdo. Ran habla con Emilia sobre Pistela, que tal vez este Subaru es un impostor. Y también habla sobre los arzobispos que podían tomar la forma completamente de las personas, ¿no? Sobre el arzobispo del pecado. Ran habla sobre esa posibilidad. Subaru piensa sobre su ser original, ¿no? Mientras ellas hablaban y comienza a atormentarse. Emilia y Ran discutían mientras Subaru se ahogaba en su angustia y su estómago daba vueltas. Ran dice: necesito hacerle hablar, Emilia-sama, para saber el paradero de Meili y el verdadero Basuru. Subaru quedó impactado ante esas palabras. ¿El paradero de Meili? ¿El cuerpo? Subaru no entendió. Al parecer no habían encontrado el cuerpo de Meili, y eso explicaba el confuso interrogatorio de Ran. Subaru pensó: un momento, ¿y quién rayos movió el cuerpo? Y entonces no pudo más, gritó:
¡Tengo amnesia!, Ran exclamó. ¿Qué? Las chicas se sorprendieron ante tales palabras y quedaron atónitas. Ran dice, así que sigues haciéndote el tonto.